La cafetera es posible gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta, si sientes que te acompaña, ayúdanos tú también a proteger el programa. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. La fecha del referéndum, ¿cuándo debería celebrarse y en qué condiciones? Escuchémonos todos y decidamos conjuntamente cuál sería la mejor, sin apriorismos. La pregunta a realizar, ¿qué preguntamos concretamente? Y por eso, porque nos ha costado mucho conseguirlo. Ayer lo decía el presidente de nuestro partido, y yo lo quiero repetir hoy aquí desde Tarragona, desde Cambrils. No podemos ir a terceras elecciones. Es disparate ir a terceras elecciones. Los españoles lo que quieren es normalidad. Lo que quieren es normalidad. Quieren tener un gobierno que trabaje por ellos, que consolide el crecimiento económico, que se siga creando empleo. En relación con la petición de declaración de Mariano Rajoy, pues consideramos que ya se dio la respuesta en el auto de 4 de febrero del 2016. No me consta y no tenemos nada que decir. En el año 99 yo estaba en COU, creo. El análisis que se hace de la misma no tiene que ser necesariamente que se explique cómo hacer algo ilegal, sino probablemente cómo hacerlo de forma legal. Pero como no nos consta que sea una información o una remisión de documentación oficial, pues preferimos no barbarla. En definitiva, lo que nos hace es ratificarnos en que hay que hacer una comisión de investigación por la financiación ilegal del Partido Popular. ¿Se acuerdan cuando pusimos las 6 condiciones y algunos nos decían, incluso algunos sectores del PP, que eran inaceptables? Bueno, pues acabaron firmándolas. Primero, lo de la tibieza, él incluso considera que a veces es incendiario, el propio periodista lo reconoce, y a usted le define como tibio, aunque dice, eso sí, que antes, hace unos años, hace 10 años, el moderado era él. Nos hemos estado intercambiando papeles desde hace tiempo, solo hace falta leer nuestros textos. No, yo a Muñoz Molina le preguntaban y decía, no, hombre, templado, que es otra cosa, el acero se templa lentamente. No, yo creo que una posición tibia sería una posición que renunciara a imaginar que en España se puede ganar y que una gente como nosotros tiene que ocupar la posición de la resistencia y la posición de estar protestando, quejándose de cómo van las cosas. Creo que al revés, una posición de sana ambición política, que dice, en España la gente sencilla puede construir una formación política y puede ganar, es una posición que en absoluto me parece, en este caso, ni siquiera templada. Una gente como nosotros tiene que ocupar la posición de la resistencia. I think it's time to call your landlord. Just tell him that you're moving out. Yeah, you're tired of his stupid rules anyway. I think it's time to pack some boxes. We'll load them up into my car. We'll leave your mattress by the road and drive away to my place. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio en el que nos encontramos los miembros de la Resistencia. Allí donde estéis, en cualquier lugar del mundo, repartidos por la geografía. Bueno, os tengo que contar porque ha empezado a preparar María.es un mapa con los miembros de la Resistencia.
Y entonces hemos cogido los datos, se han colocado todos sobre los diferentes puntos del globo y se percibe en qué lugares, por qué sitios están repartidos algunos de los miembros de la Resistencia. No todos, porque cada vez son más las personas que se incorporan a este programa, pero hay una pequeña muestra repartidas por todos los continentes. Es una cosa fascinante. En cuanto lo tengamos preparado ya os contaré. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que le está pasando a este mundo tan convulso. Caranco da los buenos días, dice, me voy a tomar el café desde Fort St. John, British Columbia, seguro que fresquito. Ya nos contarás qué estás haciendo por allí, oreja de reno, a ver en qué andas metido. Juan Carlos Molina, Alberto Costas, María García, Gustavo, El Edu, Julio Fernández, son algunos de los madrugadores. Eventos Marketing, Dani, Toñi, Olga Romero, Roser Caño, Sark, G. Estoy viendo además la cafetera de Eventos y Marketing, que tiene una pintaza, se está empezando a preparar un café, porque hoy tenemos una versión del programa en Café Express. Os he dejado el termo preparado encima de la mesa, he tenido que salir antes que madrugar, pero soy consciente de que es necesario para comenzar el día una buena dosis de cafeína. Es la única droga todavía a la que no ha metido mano el gobierno, así que permitidme que hoy en esta versión de Café Express tenemos muchas cosas que comentar, muchas cosas, porque ya sabéis que los días que tengo que salir para la tele dejo el programa grabado un poquito antes, que para mí es un ratito antes. Pero el caso es que no hace que el café esté menos caliente. Tenemos unos termos que guardan con bastantes propiedades el café que dejamos preparados. No vaya a ser. Pero el caso es que, insisto, tenemos muchas cosas de las que hablar, porque además de unas portadas hoy de unos temas relacionados con la política nacional, hay de nuevo resurgir del lío en Cataluña. Tenemos algo de Baltasar Garzón, que ayer estuvo en El Intermedio, y he sacado algunos fragmentos para que podamos comentar esa entrevista que tuvo lugar ayer por la noche. Muy interesante, donde desveló cosas verdaderamente, francamente interesantes. Y también hablaremos algo sobre Íñigo Errejón, que sabéis que contestó a Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero después de esas palabras que tuvieron a lo largo del fin de semana sobre Errejón, sobre su tibieza. Así que, bueno, de todo eso vamos a hablar. Un saludo muy especial, muchas gracias a todos. Muchas gracias en especial a quienes os conectáis a este programa desde fuera de España. Muchos de vosotros expatriados. Sabéis que una de las cosas que hemos visto es que hay una gran parte de los mecenas de este programa, de la gente que nos ayuda a sostener, que participa con sus aportaciones, que mantiene vivo este programa, que son de fuera de España. Muchos de ellos son expatriados, muchísimos. Nos ha llamado la atención el número. Pensábamos que como el grueso de la audiencia se encuentra en este país, iba a ser una cosa proporcional, ¿no? Pero hay muchísima gente desde fuera de España que se ha hecho mecenas. Por cierto, a partir de ahora voy a citar a los mecenas cada día. Voy a intentarlo, no siempre es posible porque hay veces que se me va la olla, pero voy a intentarlo. Miguel Fernández, Revolt Clothing, Víctor Sánchez, Miguel Ángel Alonso, muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias por la confianza que depositáis en el programa y por hacer posible que este siga en marcha gracias a vuestro mecenazgo. Sois nuestros Medici. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Por cierto, que ayer hice un ejercicio por la noche. Lancé una pregunta a Twitter. Muchos la habéis visto, muchos de vosotros la habéis visto, con bastante interés, para saber qué es lo que significa la cafetera para vosotros. ¿Qué significa la cafetera para vosotros? Algunos de los mensajes, la mayor parte eran muy emotivos, os lo agradezco de verdad, de corazón. Los estoy guardando. A ver si le pregunto a María.es después, cuando la vea,
la manera de guardar las conversaciones generadas, no tanto los tweets que uno hace, sino las conversaciones que genera. Seguro que hay alguna página web o alguna cosa que te permite ordenar las conversaciones que se genera, porque algunas veces lanzamos algunas preguntas que son muy interesantes, y en este caso ha sido una: ¿qué supone la cafetera para ti? Y las respuestas son, decía Lost in Axis, refugio, el calor del fuego en torno al cual se reúne el clan a compartir las historias de sus individuos. Sonia decía, un instrumento, es un instrumento con el que se puede cambiar en algo al mundo. Dice, en un mundo cuya propaganda nos ahoga. Flavia decía, un espacio de reflexión donde tratar de informarme sin intoxicarme, un oasis en medio del desierto. Berto Romero ponía unas berenjenas. Es muy grande el pobre Berto Romero, las berenjenas, desde que nos envió aquel audio al programa, las berenjenas le persiguen. Fernando, soy Berto Romero, soy parte de la Resistencia y te estoy escuchando mientras cocino berenjenas, que sé que estas cosas te gustan. Un saludo. Desde que se le ocurrió dejar aquel audio, la gente le recuerda sistemáticamente. Cada vez que alguien hace berenjenas le pone copia en el mensaje, y el pobre Berto Romero está empezando a tener pesadillas con las berenjenas. Fernando y María, acabo de escuchar mi propia voz diciendo que cocinaba berenjenas mientras estoy cocinando verduras otra vez. Me pillas frecuentemente escuchando el programa mientras cocino y me asusta escucharme a mí mismo diciéndolo, pero sigo formando parte de la Resistencia y estoy entrando en un bucle, como puedes ver. Un saludo, ánimo. Bueno, os decía que tenemos muchas cosas de las que hablar hoy. Hablaremos también además con Jordi Évole. Sabéis que ha rodado un documental a bordo de un barco de la organización no gubernamental Proactiva, que ayuda a los refugiados en el Mediterráneo. Y entonces, a través de la mirada sobre ese barco, que es un barco que fue donado por un millonario para estas cosas, a través de esa mirada han elaborado un documental formidable, absolutamente formidable, y no solamente se va a estrenar en Salvados este domingo, sino que además se va a estrenar en algunas salas de cine, en más de 130 salas de cine, para que la recaudación vaya finalmente destinada a esta organización no gubernamental. Vamos a hablar ahora enseguida con Jordi Évole para que nos cuente en qué ha consistido este proyecto, dónde coloca el foco, y así podemos tener una idea más precisa, y os invitamos y así podemos mover a los oyentes de este programa también para que acudan a las salas de cine a participar, a poner este pequeño granito de arena en la ayuda a los refugiados que están cada día luchando contra la indiferencia en el Mediterráneo. Bueno, pero antes me vais a permitir que hagamos un repaso por las portadas de los periódicos. Hoy nos encontramos, os decía, resulta que Puigdemont estuvo en Madrid ayer, y todos los periódicos hablan de este tema. Dice, participó en un desayuno al que asistieron numerosos periodistas, y dice el periódico El País, Puigdemont ofrece negociar diferentes vías para la consulta. Efectivamente, ayer planteó, dijo, queremos pactar la fecha del referéndum, podemos pactarlo todo. La fecha del referéndum, cuándo debería celebrarse y en qué condiciones, escuchémonos todos y decidamos conjuntamente cuál sería la mejor, sin apriorismos. La pregunta a realizar, ¿qué preguntamos concretamente? Fue el presidente, dice el periódico El País, confirma en Madrid el apoyo de Iglesias a un referéndum. Y dijo a Puigdemont, cuando fue preguntado, dijo, nosotros tenemos un plan. La cuestión está en saber cuál es el plan que tiene el gobierno. ¿Tiene alguno? Nuestra propuesta es clara, pero ¿hay una propuesta del Estado? Un referéndum, por tanto, que no excluya la posibilidad al Estado de someter a votación también su propuesta. Y además le preguntaron si creía que se iban a producir terceras elecciones. Bueno, en un giro más retórico que de otra naturaleza, dijo, terceras elecciones va a haber.
terceras elecciones se va a producir. Lo que no sabemos es cuándo van a tener lugar. Terceras elecciones, a verlas, las habrá. Lo único que no sabemos es si serán en directo o serán en diferido. Si se convocarán en 3 semanas o se convocarán, pongamos por ejemplo, en año y medio. Y lo que sí supimos ayer es que Pablo Iglesias se comprometió con Puigdemont, dijo, a votar en contra del suplicatorio de Homs. Sabéis que el Tribunal Supremo va a pedir un suplicatorio para poder abrir un procedimiento contra Francesc Homs por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre y ya le ha dicho Pablo Iglesias a Carles Puigdemont que Podemos votará en contra de ese suplicatorio, en lo que lleva a algunos medios de comunicación a abordar esta información. Dice el periódico El Mundo: Podemos anuncia que votará en contra del suplicatorio de Homs. Iglesias se compromete con Puigdemont a dificultar que el Supremo juzgue al portavoz de Convergencia Democrática por el 9N, dice el periódico El Mundo. Ayer Puigdemont, por cierto, se produjo un momento, le preguntaron si era cierta esa información que había publicado. Es que hay un artículo muy interesante que escribió Enric Juliana hace 48 horas, hablando de las conversaciones secretas que mantuvo el Partido Socialista de Pedro Sánchez con Convergencia. Y decía Enric Juliana que el Partido Socialista había llegado a tener un acuerdo, un pacto de 3 hojas, había redactado en un acuerdo de 3 hojas su apoyo de los nacionalistas. Y ayer le preguntaron sobre esto a Puigdemont y negó que se hubieran producido tales reuniones con Pedro Sánchez. No ha habido rincones oscuros donde nos hemos sentado para urdir alguna estrategia. Esto sé que se ha publicado y se ha dado cierto crédito, e incluso creo que se le ha criticado a Pedro Sánchez, pero no. Porque no se había producido. Bueno, otros temas que iban en la portada de los periódicos, porque hoy vemos, por ejemplo, en el periódico El Mundo, dice: el PP aplicó su PowerPoint en Madrid, Valencia y Baleares. ¿Os acordáis de aquella información que publicaba ayer el periódico El Mundo en portada, una exclusiva, en el que describían un PowerPoint que habían utilizado en el Partido Popular para informar a sus alcaldes, para explicar a sus alcaldes cómo tenían que utilizar el dinero en las campañas electorales para poder pasar el filtro del Tribunal de Cuentas. De manera que había diferentes mecanismos explicados en ese PowerPoint. Bueno, ayer se produjo una situación verdaderamente bochornosa porque le preguntaron sobre esto a Pablo Casado y dijo: mire, yo no sé de qué me está hablando, porque además estuvieron hablando de Gürtel, de toda esta sucesión de testimonios que están pasando por los tribunales en este momento, y dijo: yo es que estaba en COU cuando eso ocurrió. No me consta y no tenemos nada que decir. En el año 99 yo estaba en COU, creo. El análisis que se hace de la misma no tiene que ser necesariamente que se explique cómo hacer algo ilegal, sino probablemente cómo hacerlo de forma legal. Pero como no nos consta que sea una información o una remisión de documentación oficial, pues preferimos no valorarla. Es que no se trata de que prefieran o no valorarla. Es que lo tienes que hacer, Pablo. Te guste o no te guste, te moleste o no te moleste. Es que cuando los ciudadanos te están pidiendo cuentas, o los medios de comunicación, que son el interlocutor, dado que los ciudadanos no pueden estar ahí sentados, te están pidiendo que des cuenta, tienes que darlas, te guste o no. Y dices: yo estaba en COU. Estabas en COU entonces, pero no lo estás ahora. Ahora representas a un partido político que está acusado de numerosos delitos en los tribunales y te guste o no tienes que dar explicaciones. No es una cuestión que puedas elegir, es una cuestión que tienes que hacer. En fin, bueno, dice el periódico La Razón: Rajoy y Pastor preparan una investidura express ante la parálisis del PSOE. La gestora evita cerrar la fecha del Comité Federal ante el cisma interno por la abstención. Si los socialistas aplazan su decisión hasta el 23, el pleno podría celebrarse el fin de semana, dice La Razón. Por cierto, ayer el Tribunal de la Gürtel descartó citar como testigo a Mariano Rajoy. Lo lleva hoy el periódico La Razón. Escuchamos al tribunal argumentando cuáles eran las razones por las que de momento no citará como testigo al presidente del gobierno, aunque la puerta quedó abierta. En relación con la petición de declaración de Mariano Rajoy, pues consideramos que ya se dio la respuesta en el auto de 4 de febrero del 2016, en que sí es verdad que se dejaba abierta la posibilidad de reiterar la petición de dicho testimonio llegado el juicio oral.
De todas formas, si se lee con precisión el referido auto, se dice algo como que se podría acordar por la sala que testificase de considerar lo necesario a la vista del desarrollo del juicio oral. El juicio oral no ha empezado, por lo tanto no se ha desarrollado y nos encontramos en unas circunstancias exactamente iguales a las que estábamos cuando dictamos el auto. Es que estamos viendo el desfile por los tribunales de todos estos que fueron los grandes popes de la economía, de las finanzas, con las tarjetas Black, también personalidades muy reconocidas del Partido Popular, históricos miembros del Partido Popular, los que eran los prebostes de la política de este país, y los estamos viendo desfilar por los tribunales. Ayer le preguntaron a Albert Rivera, después de estas informaciones, después de lo que publicó el periódico El Mundo con ese PowerPoint en el que se daban indicaciones de cómo saltarse los controles para introducir el dinero negro en las campañas electorales, dice, después de esto, ¿usted no va a romper el acuerdo con el Partido Popular? Dijo, no, esto no hace más que ratificar en nuestra postura de exigencia de responsabilidades. En definitiva, lo que nos hace es ratificarnos en que hay que hacer una comisión de investigación por la financiación ilegal del Partido Popular. ¿Se acuerdan cuando pusimos las 6 condiciones y algunos nos decían, incluso algunos sectores del PP, que eran inaceptables? Bueno, pues acabaron firmándolas. Si no recuerdo mal, esa condición junto a otras tenía un plazo además determinado, creo que eran 3 meses de la puesta en marcha desde que iniciara la legislatura, con lo cual si la legislatura empezara este mes, querría decir que este invierno se pondría en marcha la comisión de investigación y ahí sabremos que si era cierto lo que dice ese PowerPoint. Ahí podremos preguntar a los cargos del PP cuánto conocían y hasta qué punto y qué altura y qué jerarquía conocían esa financiación. Hoy creo que todo el mundo querrá que se ponga en marcha esa comisión de investigación cuanto antes y espero que PSOE, Podemos y PP, que ya se ha comprometido por escrito, también apoyen esa comisión. Claro, es que ahora ha empezado el juicio por la Gürtel y entre todo este desfile, claro, hay que tener en cuenta que este es el contexto en el que se puede desarrollar un apoyo del Partido Socialista al Partido Popular, ¿no? Porque sobre el papel las cosas pueden parecer muy sencillas y probablemente la gestora está diciendo, bueno, pero una abstención luego con el tiempo se recupera, ya. Pero si se abstienen ahora ante el Partido Popular lo van a hacer en el momento en el que todas las cámaras están colocadas en los tribunales sobre ese partido, ¿no? Ayer, por cierto, cuando estuvo Baltasar Garzón en el programa El Intermedio, y entonces le preguntaron algunos asuntos relacionados con la estrategia del Partido Popular y le recordaron aquel momento, desveló algunas cosas muy interesantes, le recordaron aquel momento en el que Federico Trillo acusaba no solamente a Baltasar Garzón, sino al Partido Socialista de haber emprendido una estrategia contra el Partido Popular. La recusación del magistrado juez señor Garzón por considerar que tiene enemistad manifiesta e interés directo o indirecto en la causa que se ha presentado con su consentimiento como contra el Partido Popular. Señor Garzón, ¿hasta qué punto fueron importantes los servicios prestados por Trillo en la defensa del Partido Popular? Que diga estas cosas Federico Trillo me sorprenden porque mi relación específicamente con él era muy buena. Sí, es algo que oculta o que no dice, ¿no? Incluso en su época de ministro de Defensa, como toda la del Partido Popular, mientras que estuvieron en el poder, no hubo ningún problema. Incluso en la época de la investigación de los GAL, yo era un paladín para ellos y era el non plus ultra de la imparcialidad. Aquel juicio se llevó por delante a Baltasar Garzón y ayer contó algunas cosas verdaderamente increíbles, ¿no? Decía, claro, yo fui investigado, los pagos, ¿os acordáis de aquellos pagos de los que el periódico El Mundo estuvo informando, los pagos de la universidad, una universidad en Estados Unidos, a Baltasar Garzón, con los que trataban de desacreditarle, que fueron archivados aquello? Pero bueno, como todo en este país, del archivo se informó muy poco, pero sobre los pagos se dieron muchas portadas, ¿no? Y explicó algunos detalles sobre esto. Una investigación tan exhaustiva a ver qué ocultaba el juez Garzón por tierra, mar y aire. Lo mismo que luego hizo el Tribunal Supremo y el instructor que hoy es presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, con uno de los procedimientos en que la única obsesión que tenía de los cursos de Nueva York era saber qué dinero tenía yo, cuando era evidente. Y para eso no solo me investigó a mí, sin causa ninguna,
investigó a mi familia, hizo una investigación prospectiva para después, exactamente apenas una semana después de mi condena, archivar el asunto porque había prescrito hace 2 años. Es decir, y entonces, todo el tiempo que estuvo abierto, ¿por qué? ¿O se dio cuenta en ese momento? Y este juez, simultáneamente, fue de los que participó en el juicio de Gürtel. Es decir, simultaneaba el enjuiciamiento en Gürtel y la instrucción en el otro caso, tomando resoluciones en ese momento. Y le preguntaron también a Baltasar Garzón por la famosa cacería en la que participó. ¿Os acordáis que coincidió con Bermejo? Lo cual, el ministro de Justicia del Partido Socialista, lo que le costó el puesto a Bermejo. Y decía Baltasar Garzón, dio algunas explicaciones. Claro, es que de todo esto se informó en su momento, se informó de forma sesgada. Cualquiera que esté en el campo del funcionamiento de los tribunales sabe que una vez que se producen las detenciones se han intervenido todos los elementos y a partir de ahí el sumario o la causa está secreta y es imposible participar algo que pueda influir en lo que ya está hecho. Y ese pequeño detalle es el que sistemáticamente ocultaron, manipularon y utilizaron determinados sujetos y el propio Partido Popular para hablar de una connivencia entre juez y ministro de Justicia que era imposible que existiera porque los hechos se habían producido antes. Bueno, y le preguntaron a Baltasar Garzón si Mariano Rajoy debería o no debería comparecer ante el tribunal. Bueno, ya hemos contado que el tribunal que juzga el caso Gürtel ha rechazado expresamente que Rajoy declare como testigo. En su opinión, el presidente en funciones debería pasarse por allí o dar alguna explicación, puesto que parece que está todo se debía de haber ofrecido él. Ese es el mejor servicio que hubiera hecho la justicia, en vez de parapetarse tanto en la falta de relación. Hay unos documentos que son los que se conocen como los papeles de Bárcenas, que están siendo valorados y ahí hay unas anotaciones en las que aparece el nombre de Mariano Rajoy. Por tanto, alguien tendrá que declarar sobre esto, es decir, cuando el señor Bárcenas, si es que no acude a su derecho a guardar silencio, declare sobre esos documentos y diga esas anotaciones responden a esto y a esto, ¿desde dónde se va a hacer la réplica? ¿Desde Moncloa? Bueno, fue una entrevista muy interesante porque retrata todo un momento político de este país y pone de manifiesto el grado de fiscalización que sufrió este juez, que finalmente fue expulsado de la carrera judicial por iniciar esas investigaciones contra el Partido Popular, que ahora se han concretado en estas acusaciones tan graves de financiación ilegal. Y después vimos todo lo del tesorero, Bárcenas, fue poco a poco abriéndose el abanico de delitos que vimos, en fin. Bueno, otras noticias que llevan los periódicos hoy: la muerte de la América Blanca, el fenómeno de Trump todavía no se explica, no se lo explican ni los propios republicanos, que lo ven como alguien incontrolable. Sabéis que hay más de 160 representantes republicanos que ya se han manifestado contrarios a que Trump sea el candidato a presidente de gobierno y que le piden que abandone la carrera electoral. Estamos a poco tiempo ya de las elecciones y hay una auténtica polvareda, pero lo explica el periódico El País. Dice: la muerte de la América Blanca, el fenómeno Trump explicado desde el epicentro de la pobreza en Estados Unidos. Dice: una ciudad de Virginia Occidental donde la extinción de las clases medias acentúa el voto de castigo al sistema. Es una de las cosas, una de las posibles explicaciones que se ofrecen, que la gente apoyando a un candidato como Trump, un personaje que no es que haya descubierto la sociedad americana, que era colaborador de programas de radio muy populares allí, era un empresario extremadamente conocido, siempre con las cámaras detrás. Es decir, no es un desconocido que de pronto haya aparecido en la política norteamericana, más bien al contrario, ¿no? Así que no les puede sorprender mucho. Lo que ha sorprendido es que iniciase la carrera electoral y tuviera recorrido en realidad, ¿no? Pero bueno, dice también el periódico El País: el PSOE refuerza a Hernando al frente del grupo parlamentario. Y con esto me remito a las palabras de ayer, ¿no?
cómo se rehacen las alianzas y las lealtades en política. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Hernando? Tú que decías no es no, todas tus lealtades puestas en la cesta de Pedro Sánchez y ahora qué rápida tu reconversión. El periódico El Mundo dice, UGT inventó alquileres para cobrar fondos de la Junta y también Trump sobrevive pese a los duros ataques de Clinton, dice el periódico El Mundo. Y todavía sigue arrastrando esta polémica sobre las palabras de Pablo Iglesias cuando hablaba de Íñigo Errejón. Decía, él es más tibio, y ayer Íñigo Errejón le contestó en Al Rojo Vivo, dijo, bueno, no es que sea más tibio, soy más templado. Primero, lo de la tibieza, él incluso considera que a veces es incendiario, el propio periodista lo reconoce, y a usted le define como tibio, aunque dice, eso sí, que antes, hace unos años, hace 10 años, el moderado era él. Nos hemos estado intercambiando papeles desde hace tiempo, solo hace falta leer nuestros textos. No, yo a Muñoz Molina le preguntaban y decía, no, hombre, templado, que es otra cosa, el acero se templa lentamente. No, yo creo que una posición tibia sería una posición que renunciara a imaginar que en España se puede ganar y que una gente como nosotros tiene que ocupar la posición de la resistencia y la posición de estar protestando, quejándose de cómo van las cosas. Creo que al revés, una posición de sana ambición política, que dice, en España la gente sencilla puede construir una formación política y puede ganar, es una posición que en absoluto me parece, en este caso, ni siquiera templada. Bueno, hablamos con Jordi Évole. Estás escuchando La Cafetera. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Estás solo. No ves nada. Es muy duro. No hay comida. No hay agua. Hasta que vinisteis a rescatarnos. Somos socorristas y fuimos a Lesbos y vimos muchos naufragios. Debíamos tener un barco para estar en medio del mar. Y no sé por qué dije yo, madre mía, yo tengo un barco que no uso, imagínate si ellos lo pudieran aprovechar. Si encargamos refugiados, la tripulación se tendrá que confinar aquí. Lujos cero, fuera. Ayer llovió como si embarcáramos una ola y ahora el barco tiene que funcionar por cojones. Y no funciona. Aquí el astral, no recibes cambio. ¿A dónde? Ahí. Sí, la situación son 2 dinghies aparentemente fuera. Total, unas 400 personas. Es heroico, es muy bestia. Los mismos que Lesbos. I went through hell. How peaceful. Fernando. Jordi. Radiocable.com. Jordi Évole, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Jordi, por atender esta llamada. Son unos días de absoluta locura. Estoy viendo críticas formidables a Astral y anoche lo estrenasteis en Barcelona. ¿Qué tal? ¿Qué tal las primeras impresiones? Pues han sido muy buenas las primeras impresiones. Yo te tengo que decir que llevaba como cuatro visionados, que decimos nosotros, 4 veces que lo había visto. Y ayer fue, hasta que no lo vi en un cine rodeado de mucha gente del equipo de la ONG, de muchos amigos. Ayer vinieron, pues eso, mucha gente que nos quiere mucho, que nos conoce desde hace mucho tiempo. Ayer me desmonté viendo el documental. Y supongo que también mi cuerpo lo necesitaba. Llevábamos muchas semanas de mucha tensión, de no saber muy bien si lo que estábamos haciendo iba a llegar o no, y parece que ha llegado. ¿Qué es lo que retrata Astral? Porque el proyecto es un proyecto bastante completo, que no es solamente un documental que lo proyectáis, sino la forma en la que lo proyectáis. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo es? Astral es una historia que yo creo que nos va a marcar de por vida, y es una historia de cómo
se puede conseguir una cierta redistribución de la riqueza de una manera un poco metafórica que se ve en el documental, que es que un señor muy rico que tenía un velero y que no lo utilizaba, un día recibió una foto de unos refugiados, pues eso, atravesando el Mediterráneo, y dijo, yo no puedo seguir aquí desayunando de puta madre en mi barco, sin salir casi a navegar, que lo tengo aquí en el puerto, y ¿sabes qué? Me voy a poner en contacto con alguien que lo quiere utilizar. Y se puso en contacto con la gente de Proactiva Open Arms, que es esta organización que empezó el año pasado en Lesbos, haciendo muchísimo trabajo, y buscaban un barco, que seguramente el mejor barco para hacer rescates en alta mar no es un velero, como el Astral, pero a veces la ilusión, las ganas pueden con todo, y convirtieron un velero en un barco de rescate. Y como dice Livio Lo Mónaco, el propietario del barco, que no sé si te acuerdas, era aquel señor que vendía colchones por la tele, que los anunciaba María Teresa Campos y Constantino Romero, pues este señor define el proyecto como un barco de ricos para pobres. Y me parece que es una definición exacta. No es muy genérica, parece así como muy genérica, pero es que es justamente eso. Un barco donde se habían bebido gin tonics en cubierta, dry martinis, donde seguramente se habían hecho fiestas en los camarotes, que había costado mucho dinero a su propietario, pues de golpe y porrazo se convierte en un lugar para acoger a esas personas que vienen sin absolutamente nada. Nada es nada. Y a mí me parece eso una metáfora fabulosa de lo que tendría que pasar en este mundo para que nos diésemos cuenta que la desigualdad es la que nos está asesinando como civilización. El reportaje, este documental, demuestra que hay gente capaz de no quitar la mirada, de no mirar para otro lado. Y te he escuchado decir algo que me ha fascinado, una conversación que tuviste con Ramón Lobo, porque habrá alguien algún día que nos pregunte qué estabais haciendo vosotros, a dónde estabais mirando con semejante drama a muy pocos kilómetros de donde vivís, ¿no? Es que tendremos que bajar la cabeza, Fernando. Es que vamos a tener que bajar la cabeza, porque esto se va a recoger en los libros de historia, igual que se han recogido otros grandes dramas humanitarios que ha habido durante la historia de la humanidad. Y igual que en su momento hubo alemanes que declararon cuando empezaron a liberar los campos de concentración y dijeron, es que no teníamos ni idea de que pasaba esto aquí. ¿Estaba usted mirando hacia allí? ¿Usted estaba mirando hacia lo que pasaba en Auschwitz? Pues bien, Ramón Lobo era el que decía que ahora las chimeneas, esas chimeneas que humeaban en los campos de concentración, esas chimeneas están en el Mediterráneo. Y podemos mirar hacia otro lado y seguir teniendo nuestra vida y seguir pensando que nuestro estado del bienestar, viniendo más gente, se va a ver alterado y por tanto, pues oye, mejor que no vengan porque entonces me van a tocar mis privilegios y yo no quiero ceder ni un ápice de todo lo que he ganado en estos años. Bueno, pues si no lo cedemos, vendrán un día y nos lo quitarán. Y hay algo también de mirar para otro lado, como decías. La experiencia vital entiendo que ha debido ser fortísima. ¿Cuánto tiempo os ha llevado? ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Cómo ha sido tu propia experiencia? Porque te he leído también decir algo así como que esto, algo de ti también se queda un poquito sobre la cubierta del barco, ¿no? Sí, es de aquellos proyectos que un poco te atrapan y te quitan algo de ti y que ya quieres que te lo quiten, ¿eh? No es algo que te sepa mal. Pero hemos tenido la suerte de pillar el proyecto de cero. O sea, nosotros hemos vivido cómo se firmaba el acuerdo entre Livio Lo Mónaco, el empresario que tenía el barco, con el presidente de la ONG, con Oscar Camps, y a partir de ahí hemos tenido una cámara constantemente siguiendo todos los acontecimientos, todas las dificultades, cómo se transformó el velero de lujo en un barco para refugiados, cómo nos encontramos dificultades cuando estábamos en el puerto de Badalona, que prácticamente ni podemos salir, más dificultades todavía en el puerto de Lampedusa, y cómo luego llegamos a alta mar y a partir de allí empieza a cobrar sentido todo aquel esfuerzo que había hecho muchísima gente por estar allí en alta mar. El primer día que estuvimos en alta mar se produjo el mayor rescate hasta la fecha, te estoy hablando de la fecha que creo que era 5 de julio, 6 de julio, el mayor rescate hasta la fecha en el Mediterráneo. Por desgracia, esa cifra ha quedado superada durante este verano, porque es que no paran. Y ahora, mientras estamos hablando tú y yo, que además es temprano, puede que haya
varias embarcaciones flotando en el Mediterráneo muy cerquita de la costa libia, esperando que haya otro astral o el mismo astral a punto de rescatarles. Entonces, si nosotros queremos seguir a lo nuestro, seguimos a lo nuestro. Pero solo te digo que si hubiese una de esas embarcaciones, en vez de en medio del Mediterráneo y en vez de cargadas de personas de raza negra, eso estuviese en la costa de Barcelona, una golondrina cargada de turistas que se ha quedado a la deriva a 20 millas de la costa de Barcelona, estaríamos abriendo todos los informativos con esa noticia. Todos. Pero como está pasando ahí en medio del Mediterráneo y nos pilla lejos y los vemos como, bueno, claro, bueno, también es que vienen porque quieren, este tipo de frases que a mí, ahora que lo he conocido de cerca, me repatean. Bueno, pues si queremos seguir mirando hacia otro lado, miremos hacia otro lado. Cuando pasen los años habrá alguien que nos lo recordará. Una cosa que denuncias y que es gravísima es la ausencia de las autoridades, ¿no? Y decías, si logramos concienciar a los gobernantes, esto sería un paso de gigante también con la visión de este documental, pero esa ausencia se percibe, ¿no? Sí, pero hay que reconocer que hay una serie de fragatas de ejércitos europeos que están allí vigilando, pero que a la vez, claro, cuando tú te encuentras con un naufragio, por las leyes propias del mar hay que actuar. No puedes dejar que aquello pues acabe en tragedia. Entonces, la mayoría de los rescates acaban en barcos de ejércitos europeos. Eso no, y detrás de esos ejércitos hay gobiernos. Por tanto, tampoco podemos acabar de ser injustos. Lo que pasa es que no hay ninguna operación europea volcada exclusivamente en el rescate. Ese es el problema. Lo que hay es vigilancia. Y la vigilancia lleva a que cuando hay un naufragio o cuando hay alguien a la deriva hay que actuar, pero no hay una operación expresamente de rescate. El proyecto pretende ser algo más porque además se va a proyectar en cines salas que han cedido su espacio para que pueda hacerse allí y la recaudación está destinada, tiene un objeto concreto. Sí. Es para la ONG, para Proactiva Open Arms y todo el mundo que se acerque a uno de los casi 140 cines que hay por toda España que la van a proyectar durante estos días, antes del domingo que se proyecte en La Sexta, a la hora de Salvados, pues toda esa gente que se acerque a un cine y pague esos 5 euros, pues va a ir ese dinero para la ONG. Es una manera que puede tener mucha gente que dice, hostia, ¿yo qué podría hacer con esto? ¿Cómo podría colaborar? Porque yo no puedo irme al Mediterráneo, no puedo irme a Lampedusa, no puedo porque mis obligaciones me impiden irme hacia allí. Bueno, pues esta semana, yo qué sé, tenemos un festivo en medio de la semana, tenemos luego un jueves, un viernes, un sábado, un domingo y se puede aprovechar esos días para acercarte al cine y que todos pongamos nuestro granito de arena. Yo como alguien, no sé, siempre con los de la tele al final acabamos teniendo algún tipo de contradicción y a veces un poco de mala conciencia, porque la tele al final apalanca a mucha gente delante de la tele. Y eso hace que muchas veces no se actúe, porque bueno, ya se está comodito en casa, allí delante del televisor y calentito. Y esta vez lo que hemos pretendido es que antes de que se vea por la tele, pues la gente pueda moverse y se vaya a un cine y colabore. No es tampoco la mayor movilización de la historia, pero algo podemos hacer. Sí, me gustaba porque decías, bueno, habrá mucha gente que no sepa cómo se puede ayudar ante situaciones como esta y una pequeña fracción de la ayuda se puede dar simplemente acudiendo al cine a ver el documental porque la recaudación íntegra está destinada a esta organización Proactiva. Se va a proyectar del 12 al 16 de octubre, ¿es? Eso es. Y en más de 130 salas y se puede ver a través de vuestra página web dónde está la ubicación de cada sala concreta. Exactamente, si entras en la web de La Sexta y en la parte de Salvados de esa web encontrarás el link para ver todas esas salas que hemos conseguido una cosa. Nosotros pensábamos que al final íbamos a estrenar, pues yo que sé, una sala en Madrid y otra en Barcelona y ya está. Y nos ha flipado la respuesta de tantísima gente, de pequeños exhibidores, pequeños empresarios del cine que tienen ahí su pequeño negocio. Y cómo a través de esos pequeños exhibidores, luego eso ha filtrado hacia arriba. O sea, ha sido un movimiento de abajo hacia arriba alucinante, de cómo a partir de esas pequeñas salas, el primero que se sumó fue un autocine de Valencia, que yo pensaba que los autocines solo salían en las películas americanas, luego se sumó un multicines de Cornellá, luego otro de Sardañola, luego otro de Zaragoza.
Y a partir de ahí, lluvia fina, los cines de la prensa de Madrid, hasta llegar a esas más de 130 salas. Y ha sido flipante. A veces, no sé, tiramos la toalla y pensamos, hostia, esta sociedad está dormida, esta sociedad no hace nada. Hostia, esta sociedad, a la mínima que le das la oportunidad de participar, participa. Lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere que participemos y nos quiere totalmente, pues eso, mansos. Pues es la aportación de Jordi Évole ante la gran égira que están viviendo miles de personas en las puertas de Europa, y de la que hablarán generaciones, y ante la que hay una absoluta ceguera por los medios de comunicación, porque no solamente es un drama humano formidable, sino que es una gigantesca historia, y ante la que los medios están prácticamente mirando para otro lado. Jordi Évole, te agradezco de verdad de corazón que hayas atendido esta llamada, y muchísima suerte con este proyecto, Jordi. Muchas gracias, Fernando, a ti siempre. Gracias. Radiocable.com. Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado y aburrido y pretencioso, no te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo. Y seguirá sucediendo hasta que mueras. O hasta que muera en ti. No hay otro camino. Y nunca lo hubo. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Que hacía mucho tiempo que no le ponía esto a Menudo Tiarro y no voy a consentir que pase ni un solo día sin Tennessee. Sé que te gusta, que luchabas de menos. Bueno, pues así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Mañana volvemos ya con el programa en su versión normal. Aquí os he dejado un termo de café calentito para cuando os levantéis. Estás escuchando La Cafetera. Sabéis, por cierto, antes de marcharnos, uno de los mensajes más repetidos, ayer cuando preguntaba qué es lo que suponía para vosotros La Cafetera, y uno de los mensajes más repetidos fue el de: me hace sentir que no estoy solo. Eso me produjo muchísima emoción. Así que si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cafetera. En la cafetera con Fernando Berlín. 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 Oh yeah, that's rock and roll, man. Yeah. La Cafetera es posible gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta, si sientes que te acompaña, ayúdanos tú también a proteger el programa. Suscríbete en radiocable.com/mecenas.